conocer más palabras que las que ustedes puedan conocer. Y no digo que ninguno de ustedes pueda conocer más palabras que yo o que cualquier otra persona, pero pues es normal, ¿no? O sea, finalmente los años de estudio son diferentes, ¿vale? Entonces, pues desde ahí te vas dando cuenta. Entonces, yo creo que a lo mejor sí tienes un vocabulario desarrollado, ¿no? A lo mejor sí tienes un vocabulario bastante amplio, al menos para una persona de tu edad. Podría ser esa la cuestión, ¿no? Pero evidentemente siempre va a haber alguien que sepa más que nosotros. Eso va a ser siempre un hecho, ¿no? Pero mientras sigamos aprendiendo cosas y nos sigamos preparando y tal, seguro que eh, esa sería la forma en la que puedes mejorar y ampliar ese vocabulario. Hace rato vi una imagen en la que en la que dan a entender que la gente cree que maciosare es el enemigo, no como palabras. Ah, sí, justo, ¿no? Eso es cierto. Muchas personas cantan maciosare, es que es el extraño enemigo, ¿no? Como que así se llama la persona. Resultado y resultante. ¿En qué contexto, no? Porque a lo mejor tendrá que ver con el contexto específicamente, la idea de resultado y de resultante. Yo pienso que el resultante sería lo que queda de algo, ¿no? Específicamente, como el restante, quiero decir, ¿no? Resultante puede en algún contexto funcionar como el restante de algo. Y el resultado, pues, eso, ¿no? Lo que resulta de alguna situación. Pero ojo, también esa es otra cuestión. Ya vamos a hablar de la semántica. Bueno, tenemos ahí varios temas que desarrollar con respecto a la semántica. Y dentro del contexto de la semántica, pues eso sucede con las palabras. En español hay varias palabras que pueden tener distintos significados dependiendo de su contexto de uso, ¿no? Y justo por eso se da de pronto la cuestión de las palabras que son homónimas, ¿no? Las palabras homónimas son estas que se escriben exactamente de la misma forma, pero que tienen significados diferentes. Entonces, la polisemia y la homonimia resultan de esta situación. La polisemia es una palabra que puede tener muchos significados y la homonimia es una palabra que se escribe de la misma forma, pero también con distintos significados. Hay una ligera diferencia que a lo mejor más adelante trataremos, no es tan relevante para nosotros, pero esa sería la cuestión. Entonces, habría que ver en qué contexto se está utilizando. A lo mejor también podrían funcionar en determinados contextos perfectamente como sinónimos, ¿no? Entonces, yo les sugiero que siempre que tengan alguna pregunta sobre significados o alguna duda, obviamente no siempre vamos a estar, me refiero a los profesores ahí como para aclararla, pero si tienen siempre alguna pregunta, pueden descargar en su celular. Tienen un montón de aplicaciones. Seguramente les cabe por ahí también la aplicación del diccionario de la RAE o hacer una búsqueda en Google. Entonces, RAE, que de hecho creo que es un link que ya les compartí en su momento, donde pueden estar buscando claramente significados, ¿no? De palabritas. Y ya, ¿no? O sea, así también van conociendo palabras, conociendo sentidos y entendemos que puede variar dependiendo del contexto. Mira, les comparto rápidamente. Hacer un glosario, claro, los glosarios son buenos, ¿no? Los glosarios, pues que son conjuntos de conceptos básicamente, son buenos para que de pronto podamos recordar los significados de palabras y tal, ¿no? Eso es relevante. Entonces, si creen que les ayuda, definitivamente háganlo. Nada más les quiero mostrar súper rápido. Ah, y ahorita que estoy en esto de mostrarles cosas, aprovecho para mostrarles también eso otro de lo que habíamos hablado. Pero bueno, a ver, entonces, este es el diccionario de la RAE, ¿no? Real Academia Española tiene una aplicación, la pueden descargar y consultar pues la palabra que deseen resolver en ese momento, porque también es cierto que a lo mejor puedo conocer más palabras que ustedes, a lo mejor ustedes conocen otras que yo no conozco, pero tampoco conozco todas, ¿no? O sea, quien conoce todas las palabras y sus significados es el diccionario. Entonces, para que no haya fallo, siempre consulten el diccionario, ¿vale? Entonces, ahí está, palabras de la chaviza. Bueno, existe el diccionario urbano, ¿no? También existe un diccionario urbano en inglés, en español. Bueno, yo conozco el de inglés más bien, pero me imagino que en español también debe haber un diccionario urbano y vienen las palabras de la chaviza, en inglés al menos.
Entonces, ahí está, resultante, dicho de una cosa que resulta o se produce a causa de otra, ¿no? Entonces, el resultante como adjetivo tiene un tanto esta situación de consecuencia, ¿no? O de consecuente. Consecuencia, si se dan cuenta, resulta o se produce a causa de otra cosa. Eso sería básicamente la consecuencia, ¿no? Entonces, un resultante puede ser una consecuencia. Y en contexto de física y de matemáticas, suma geométrica de dos o más vectores. Esa es una resultante, ¿va? Entonces, probablemente tiene que ver con estos conceptos, con estos contextos, en el contexto en el que tú lo estás preguntando, probablemente tiene que ver con eso, con un aspecto respecto a la física o a la química. Ahí sí deberán tener alguna diferencia muy clara porque son conceptos técnicos, ¿no? Conceptos que corresponden a una disciplina o a un área específica del conocimiento. Y resultado simplemente es la consecuencia o la operación de un hecho, perdón, operación o deliberación, la consecuencia. Entonces, como pueden ver, sí funcionan como sinónimos en algún contexto, en el contexto de la cotidianidad, resultado y resultante. Ojo, sus categorías son diferentes, ¿no? Resultado es un sustantivo, el resultado de algo, ¿vale? Y si lo notaron, hace un momentito voy a regresar, el resultante es un adjetivo, lo usamos como adjetivo, ¿vale? O sea, para señalar características. Pero a lo mejor esa diferencia más visible o más tangible, digamos, corresponde o sucede sobre todo en el contexto de la física y las matemáticas, ¿no? Ahí seguramente estamos hablando de cosas diferentes. Entonces, en este contexto entenderíamos de física y matemáticas que la resultante es esta suma de dos o más vectores y el resultado, pues es como el resultado de una operación o algo parecido, ¿no? La consecuencia de algo. Y a lo mejor es desde ahí la situación que te interesa, ¿va? Y aprovecho, ya que estoy en esto, de enseñarles la pantalla para mostrarles, ya se me olvidó cómo se llama. Eh, los que estaban comentando de hacer ejercicios con respecto al tema y tal, aquí está. Encontré esta página que se llama Univetas y les ponen como un examen simulacro de que todo tiene que ver únicamente con redacción indirecta. No sé si algunos de ustedes ya habrían encontrado antes esto. Y vienen unos ejercicios, ¿no? Que simulan un examen Ceneval, ¿vale? En cuanto al contexto de preguntas o al formato de preguntas específicamente. Entonces son 4 partes. Les voy a compartir el link. Esta es la segunda parte, pero vienen preguntas únicamente de redacción indirecta. En total son 40 ejercicios y está dividido en 4 partes, ¿no? Entonces vienen 10, 10, 10 y 10. Hacen preguntas de todas las que tienen que ver, les reitero, con redacción indirecta, pero yo creo que están muy fáciles. Entonces está bien que lo hagan desde ahora si quieren practicar un poquito sobre todos los temas, aunque no hemos revisado en realidad todos los temas. Eh, Les paso uno de mi curso anterior, me escribe su número. Sí, claro, si quieres te lo pongo ahorita y ya me lo compartes. Entonces, este les puede servir, pero les reitero, yo creo que es muy básico, es muy simple. Hay ejercicios muy sencillos, como por ejemplo, tienen que encontrar la respuesta correcta en cuanto al uso de grafías, pero viene escuela con K, ¿no? Y así, como errores muy evidentes, pues, ¿no? Entonces, claramente llegamos a una respuesta de forma muy simple o de forma muy sencilla. Pero pues algo les puede servir, al menos para que sigan familiarizándose, perdón, con los formatos de pregunta y tal. 4, 4, 3, ta, ta, ta. Entonces, este link, si quieren, se los comparto para aquellos que quieran practicar un poquito más, ¿vale? Y también les voy a compartir el de donde viene la guía didáctica de Ceneval. Aunque les reitero, ese de la guía didáctica, yo les sugiero que lo hagan hasta que hayamos revisado todos los temas. Esa es mi sugerencia. Si quieren verlo desde antes, adelante, claro está. Entonces, hasta el final de esta página, aquí viene, guía interactiva. Les voy a copiar este link y se los voy a dejar también en el grupo de Classroom y nada más se van hasta el final, ¿no? Hasta el final vienen como varios botoncitos y en la parte de guía interactiva lo único que tienen que hacer es crear una cuenta en la plataforma de Ceneval con un correo, su contraseña y ahí pueden ingresar para practicar o responder preguntas demo, ¿no? Preguntas demo, ya sea el examen completo o por secciones, por áreas.
y vienen las áreas dependiendo de la carrera a la que quieran entrar, ¿no? Entonces ahí les pueden preguntar también sobre biología, sobre premedicina, ciencias de la salud, creo, la verdad es que no me acuerdo muy bien. Pero viene la sección de comprensión y de redacción indirecta. Les recuerdo o les repito, yo les sugeriría que esperen nada más a revisar todos los temas y ya intentan hacer este examen y a ver qué tal les va, ¿vale? Bueno, era lo que les quería enseñar o aprovecho para enseñarles. Los links se los voy a dejar en el grupo de Classroom de todos modos. Y ahora sí, vamos a irnos a la última regla. Nos falta una regla nada más para terminar concordancia nominal. Ayer llegamos al punto número 5, ¿no? Entonces este correspondería al punto número 6 y se llama construcciones partitivas. Entonces, sobre las construcciones partitivas, nos referimos, ojo, ¿no? Ya saben que cuando hablamos de partitivos, hablamos de partes de un todo, hablamos de el segmento de algo. Hay muchas formas o hay muchas maneras de generar partitivos. Una de las formas que ya hemos visto es con los numerales, ¿no? Podemos generar o plantear ahí partitivos con el uso de esos numerales específicamente partitivos, donde hablamos de con esas terminaciones en avo, ava, como cuarto, quinto, octavo, noveno, décimo, onceavo, doceavo, etcétera. Pero para el contexto de concordancia, que es el tema que estamos revisando ahorita, también existe una forma muy peculiar o muy particular que tiene que ver con las construcciones partitivas. Y estas construcciones partitivas nos dicen lo siguiente. Si construimos, vamos a poner, si construimos un enunciado donde la parte es un femenino, el todo debe guardar concordancia de género con esa parte, ¿no? O con la parte. O sea, si mi parte es femenino, mi todo también debe referir a femenino. Si mi parte es masculino, el todo también debe ser masculino. Aun cuando estemos refiriendo a un grupo, ¿no? Aun cuando en nuestra imaginación o en nuestro contexto o en nuestro imaginario más bien, querramos referir a un conjunto o a un grupo, voy a poner la parte y el todo con el mismo género, masculino con masculino, femenino con femenino, aun cuando piense en un grupo extenso donde también quiero incluir a hombres, ¿no? O aun cuando piense que también quiero incluir a mujeres en este caso. Entonces, esto sería lo importante. A lo mejor en un primer momento no queda tan claro, así que vamos a poner algunos ejemplos, ¿no? Entonces, la idea es esa. Si ¿Dónde, perdón? Si estamos construyendo una oración donde tenemos una parte, un referente a una parte específicamente, vamos a referirlo como femenino. Y entonces el todo debe guardar concordancia con la parte, concordancia de género, les reitero. ¿Qué palabras suelen ser más habituales con respecto a la parte en este tipo de construcciones de coherencia? Es una, obviamente con sus variaciones de género, ¿no? Uno, unos, alguno, algunos, le voy a poner y variaciones de género, ¿vale? Entonces, estos nos referirían a la parte, ¿va? Y el todo sería de tantos, ¿vale? Ese tantos, pues estará refiriendo a un sustantivo. Te lo voy a poner, el todo va a ser un de más sustantivo. El sustantivo siempre va a ser plural, para que lo pensemos de esa forma. Entonces, veamos los ejemplos. Podríamos decir, Eva es una de las invitadas, ¿vale? Lo que les decía, ¿dónde tenemos la parte? Cuando estamos hablando de Eva es una, ¿no? Entonces, si quieren, les señalo aquí un colorcito. En rojo vamos a poner los elementos de la parte o el segmento, la palabra de la oración que haga referencia a la parte. Y no voy a cambiar el color porque ahorita voy a usar ese color rojo para otra cosa. Perdón, denme un momentito.
Voy a usar púrpura. Entonces, la parte lo vamos a señalar ahorita en las oraciones en púrpura. Y el todo lo vamos a señalar con amarillo. ¿Va? Les reitero, la parte puede, esas son las palabras más habituales para referir a la parte. Uno, unos, alguno, algunos y sus variaciones de género, o sea, en femenino también, ¿no? Eh, y el todo, específicamente, va a ser este de más el sustantivo plural, siempre, ¿vale? Entonces, estos dos elementos deben concordar. La parte en la oración sería una, claramente, porque estoy hablando de Eva es una. ¿Y cuál sería el todo? Las invitadas, ¿no? Entonces, las invitadas sería mi todo, el sustantivo plural. Digo, ahí incluye al de para que entendamos que vamos a tener esta conexión o esta situación a través de la preposición, ¿no? Por eso se los incluyo, pero en sí el todo es el sustantivo plural, ¿no? El sustantivo que refiere a la pluralidad específicamente. Entonces, Eva es una de las invitadas. Entonces, como mi parte es un femenino, mi todo también debe ser en femenino, aunque siempre tenga que ser plural. Siempre, en este caso, si mi parte es femenino, el todo también tiene que ser femenino. Es una de las invitadas al Congreso. Pondremos, ¿no? Ahí tenemos un caso. Otro ejemplo. Mi amigo José es uno de los elementos más destacados del equipo de fútbol, ¿va? Aquí, ¿cuál es mi parte? Un masculino. Obviamente, si la parte es masculino, el todo tendrá que ser también en masculino, ¿vale? Entonces, eso es más obvio, yo creo que eso es más evidente. Ahí nada más me estoy enfocando a que si la parte es femenino, el todo debe ser femenino. Pero en general, la parte y el todo deben guardarle esa concordancia de género, ¿no? Eso es lo importante, que la parte y el todo concuerdan en género. Si fueran invitados, claro, si yo digo invitados, tendría que ser con uno forzosamente. Estaría mal si yo digo, Eva es una de los invitados, ¿vale? Aunque yo quiera referir a que en el Congreso va a haber hombres y mujeres, porque podríamos pensar eso, ¿no? Es lo que en un momento podemos llegar a pensar en relación directa con lo que ya hemos dicho antes, con que el masculino incluya al femenino, ¿no? Entonces, esa reglita de que el masculino incluye al femenino con respecto a las características o los adjetivos o a los pronombres, como ya hemos mencionado, se va. Aquí no aplica. En estas construcciones, perdón, de partitivos, no aplica esa regla de que el masculino incluya al femenino. Entonces, aunque al Congreso vayan hombres y mujeres, si yo estoy hablando de Eva, una como la parte, el todo, aunque haya hombres también, lo vamos a referir en femenino. No puedo decir de los invitados. Eso estaría mal definitivamente. Vamos a ponerlo como ejemplo, un ejemplo erróneo. Lo voy a cambiar un poquito, pero para que veamos también un ejemplo erróneo. Eh, la ministra de Salud es una de los servidores públicos más mediáticos. Este ejemplo estaría mal, ¿no? Porque estoy hablando de la ministra de Salud es una parte, ¿vale? Y mi todo está en masculino, estoy diciendo de los servidores públicos. Entonces ahí ya perdí la concordancia, ¿no? Entonces esa sería la cuestión con respecto a las construcciones partitivas. Si la parte es femenino, el todo debe ser femenino. Por ende, si la parte es masculino, el todo debe ser también masculino. Pero no puedo entonces combinar. El punto es que no puedo tener parte masculina o parte femenina, perdón, y todo masculino, ¿no? Deben guardar esa concordancia de género. Me enfoco a la parte del femenino porque es lo que llega a generar confusión, ¿no? Por eso estamos haciendo esta especificación, perdón, con respecto a lo femenino, ¿vale? ¿Sí? ¿Queda claro? ¿Se entiende? Entonces, esto todo y parte una, la ministra. Esto estaría definitivamente mal. Y los dos ejemplos de arriba serían evidentemente correctos. ¿Tenemos alguna pregunta? Así de simple, ay, así de simple es esta última reglita. No tiene mayor complicación, creo.
Entonces, ojo, algunas cosas que se llegan a encontrar de pronto en su examen, por ejemplo, es que les cambien algunos aspectos de la oración. Por ejemplo, en su examen se podrían llegar a encontrar, la ministra de Salud es una de las servidoras públicas más mediática, ¿no? Más mediática. Si yo pusiera más mediática, aunque todo esté en femenino, pero mediática en singular, ¿estaría bien o estaría mal? Se los voy a poner también como ejemplo de, bueno, ya les estoy diciendo que está mal, ¿no? Se los voy a poner también como ejemplo de lo equivocado. Entonces, sí hay concordancia de género, como tendría que existir, parte femenino, una, todo femenino, servidoras públicas, ¿no? Ahí todo bien. ¿Cuál es el problema con el adjetivo mediática? ¿A quién le estaríamos aplicando el adjetivo? El adjetivo ya no le corresponde a la ministra. El adjetivo le corresponde a servidoras públicas, ¿no? Exacto. Entonces, la concordancia de mediática del adjetivo tendrá que ser con el todo para este caso, para este contexto específico. No quiero generalizar, ¿no? No quiero que piensen que estoy diciendo que los adjetivos siempre van a ser en plural o algo parecido, sino que para este ejemplo específicamente, donde mi todo es un plural femenino y lleva una característica, la característica de ese todo también debe ser en plural femenino, guardando la concordancia básica de género y número a la que ya estamos acostumbrados, ¿no? Entonces, esta sería la cuestión. También estaría mal este caso. Lo extiendo. Tendría que ser, para que fuera correcto, simplemente la ministra de Salud es una de las servidoras públicas más mediáticas, ¿no? Entonces, ahí les reitero, la concordancia tendría que ser de mediática con servidoras. Como no está concordando, por eso estamos diciendo que está mal acá, ¿no? Entonces, esta sería la cuestión. ¿Queda claro? ¿Tenemos alguna pregunta? Si terminara en mediáticos, ¿estaría mal? Exacto, si terminara en mediáticos, también estaría mal porque tu sustantivo al que estás calificando es femenino, ¿no? Si tú dices las servidoras públicas más mediáticos, ya perdiste también la concordancia, ¿no? Entonces, básicamente es o todo femenino o todo masculino, ¿va? Esa sería la cuestión. Y si tienes característica, como en este último ejemplo, si tienes característica para el todo, debe ser en plural también, concordando con el todo, sea masculino o femenino. ¿Qué más? ¿Tenemos alguna otra idea o alguna otra duda sobre esto? Martín y Malagón son unos genios dentro de su equipo. Eh, no alcanza a funcionar, lo estoy pensando. No alcanza a funcionar como ejemplo. A ver, estoy tratando de pensar de qué manera la podríamos organizar. Son A lo mejor si dijeras, Martín y Malagón son algunos de los genios, exacto, ¿no? Como ya comentas, Gómez, algunos de los genios, efectivamente, ¿va? Vean que la construcción es como muy formulaica, ¿no? Si se dan cuenta, es como seguir una formulita. Vean cómo tenemos parte, que puede variar obviamente en cuanto al género y en cuanto al número, la preposición de, y luego el todo que va a ser una cosa plural, ¿no? Que puede variar también de género. Las invitadas, entonces va a ser uno de los o una de las o alguno de los o alguna de las, pero esta es como la fórmula, digamos. Entonces es como esta formulita que se van a topar cuando se trate de construcciones partitivas. Uno de los, una de las, algunos de los, algunas de las, ¿no? Por decir algo. Pero entonces piensen en esta situación. Si quieren lo ponemos acá a manera de nota al ladito o acá abajo. Se los voy a poner. Este tipo de construcciones resulta muy formulaica, por lo que siempre encontraremos la forma uno de los, una de las, algunos o alguno, ¿no? O sea, les reitero, ahí puede haber variaciones definitivamente. Entonces, nada más les voy a poner acá, etcétera, para que se den simplemente una idea.
Pero esta sería la cuestión, como que todo resulta bastante como una fórmula y mientras puedan observar que en la oración existe esta fórmula, ya saben que tienen que pensar en construcciones de partitivos, ¿no? Como uno de los, una de las. El maestro Mario es uno de los. Gracias, Cortés. Pero efectivamente, ¿no? Ahí tendríamos, es uno de los maestros del curso, ¿no? Efectivamente, uno de los, ¿va? Esa sería la cuestión con respecto a ello. Y es como una fórmula. ¿Queda ya más claro? ¿Sí? Ok. Bueno, tenemos media hora todavía y traigo varias oraciones para que las observemos. Todo tiene que ver con las reglas que ya revisamos, ¿no? Con todas las reglas de concordancia nominal que ya vimos. Adjetivo antepuesto, adjetivo pospuesto, determinante único, masculino incluye a femenino, construcciones partitivas, ¿vale? Entonces, todo determina el género y el número de la parte. Am, pues lo podrías pensar también en relación inversa, ¿no? O sea, creo que es adecuado como lo dices, pero como primero aparece la parte, yo diría que la parte determina al todo, ¿no? Pero si lo piensas al revés, pues es lo mismo en realidad, ¿no? Si tu todo es masculino, tu parte tiene que ser masculino. Si tu todo es femenino, tu parte tiene que ser femenino, ¿vale? No el número, no determina el número, eso sí no, pero sí el género, porque si te das cuenta, más bien tu todo siempre va a ser plural, pero tu parte puede ser singular o puede ser plural también. Podríamos decir, como acá, la ministra de Salud es una de las servidoras, perdón, públicas más mediáticas, para que esté bien. O puedes volver a y aquí está en singular, ¿no? La parte está en singular y el todo está en plural. Entonces, no hay determinación en cuanto al género, pero sí en cuanto al número, ¿va? Y en el sentido en el que lo quieras ver. Solo va a ser la determinación en cuanto al número. Puede ser ambos elementos en plural. Podríamos decir, mmm, las ministras, lo voy a poner en plural, las ministras María y Carla son algunas de las servidoras públicas, ¿no? Y ahí tu parte, perdón, es algunas en plural, ¿no? Y tu todo también. Entonces va a variar, puede variar. La parte puede ser singular, puede ser plural. Lo que siempre va a ser plural va a ser el todo, ¿sí? Bueno, entonces ahorita vamos resolviendo cualquier otra duda que se vaya generando, por si de pronto, porque siempre sucede, ¿no? O sea, que pensamos que ya quedó, pero luego hay cositas que no se entendieron del todo o ya se empezaron a diluir un poquito. Entonces vamos a practicarlo. Por aquí mismo les voy a compartir el archivo, se los voy a dejar también en el grupo de Classroom, pero de una vez se los paso por acá para que lo puedan ir revisando. Igual lo voy a yo a compartir en la pantalla. Voy a quitar esto, ¿eh? Ya lo puedo quitar, lo que tenemos en pantalla. Ok, lo quito. Y por cierto, les voy a dejar una tarea para el fin de semana, como tienen varios días disponibles para el lunes sobre este tema. La tarea sí va a ser bueno, lo voy a pensar si sí lo hago de opción múltiple o no, pero van a tener una tarea. Ok, entonces les voy compartiendo el archivo. Un momentito. A lo mejor ni se termina, pero hasta donde alcancemos a revisar. ¿No? Vamos a ir revisando juntos y lo vamos a ir comentando juntos. Va a ser, digamos, como un ejercicio conjunto. Ya la tarea, pues la van a hacer ustedes y pensando en que esta práctica les ayude, ¿no? A resolver cualquier cuestión. ¿Dónde está? Aquí está. A ver, todos. Ahí está. Ya se los compartí en el chat. Se llama ejercicio concordancia nominal. Es ejercicio para clases. De esto no tienen que mandarme nada. Lo vamos a ir, les sigo comentando.
Y les comparto la pantalla otra vez para que también lo podamos ir viendo conjuntamente. Entonces son 30 oraciones y de estas 30 oraciones tienen que pensar en las reglas que ya vimos de concordancia nominal. Yo creo que así está bien, ¿no? Ok, vamos entonces comentando. ¿Qué dice la primera? Dice, tras el reconocimiento de Elena Poniatowska como una de las escritoras más célebres de México, ay, aquí hay un error. Esto es una sola cosa. Se le realizó un homenaje en vida en el Palacio de Bellas Artes. Toda mi numeración ya se fue mal. Bueno, ya, ni modo. ¿Qué pasa con esta primera oración? ¿Creen que está bien o que está mal? Es la regla que acabamos de ver, ¿no? De construcciones partitivas. Entonces vean, ¿no? Tenemos una de las, ¿va? Estoy hablando de Elena Poniatowska. Esta puede ser compleja, entre comillas, porque es extensa, ¿no? Entonces lo que les sucede a ustedes en muchas ocasiones es que cuando ven una oración o una opción de respuesta que es muy extensa, tienden a confundirse un poco, no saben exactamente qué observar o qué ver, ¿vale? Pero entonces hay que leer con detenimiento para que podamos ir resolviendo algunas cuestiones con respecto a ello, ¿vale? Entonces, estoy hablando, si ya veo la construcción, una de las, tengo que pensar única y específicamente en la regla que acabamos de revisar, construcciones partitivas, ¿va? Entonces, una parte femenino de las escritoras más célebres de México, todo femenino también, ¿no? Entonces, esta sería la cuestión con respecto a este ejemplo, ¿va? Eh, Efectivamente, este es un ejemplo correcto. Nada más le voy a poner aquí como recuadros de colores para que podamos ir avanzando más rápido. Entonces, la primera está bien, porque tenemos esta entonces correcta construcción. Estamos diciendo si la parte es en femenino, el todo tiene que ser en femenino también. Eh, bueno, así vamos a dejarlo, porque ahorita pensar en otra oración me puedo tardar un poco. Vamos a la 3, que debería ser 2. Mi hermana fue una de los detenidos en la protesta. Claramente es el mismo tema, ¿no? ¿Qué pasa aquí? Mal, ¿no? Efectivamente, no hay concordancia de género como tendría que haber, ¿vale? Entonces, una femenino, el todo debería ser femenino. Entonces, deberíamos decir de las detenidas. Aunque en la protesta hayan detenido a hombres y a mujeres, voy a referir al todo como un femenino, ¿vale? Entonces, está definitivamente mal. 4. El polluelo y su madre cruzaron el establo. ¿Bien o mal? Bien, ¿no? O sea, aquí nada más tenemos esta idea de sumar dos elementos que son individuales, como son entidades independientes, cada uno necesita su propio determinante. Por eso tengo, exacto. Entonces, por eso tengo el polluelo y su madre, ¿no? Son animales o cuerpos, entidades distintas. Y terminamos generando un plural, como ya hemos dicho, dos elementos individuales o singulares relacionados por conjunción y se termina generando una pluralidad. Por eso mi verbo tiene que ser en plural, ¿no? Entonces está bien. Por ahí, para quien me dice que no lo puede descargar, pues no sé cuál sea la situación, pero pues si no, ya lo podrás descargar del grupo de Classroom, ¿vale? Puedes tomar también captura, pero te digo, ya lo puedes descargar también del grupo de Classroom si no lo puedes descargar ahorita. 5. La racional Julieta y Fernanda me detuvieron de hacer una tontería. ¿Qué piensan de esta? Entonces, aquí ya empiezan a presentarse por sus comentarios algunos aspectos, confusiones más bien, u omisiones de información. Porque claro, la regla general que revisamos para esto, ¿qué debemos observar aquí? Primero, recuerden, analicen la oración, ¿no? ¿Qué estamos observando? Tenemos sustantivos y el adjetivo viene antes, ¿vale? Entonces, aquí estamos pensando en la regla que se llama adjetivo antepuesto a varios sustantivos, ¿vale? Lo general nos dice que la concordancia tendría que ser con el primer sustantivo, pero resulta que Julieta y Fernanda son nombres propios, ¿no? Y recuerden entonces,
Exacto, es como si solo le diéramos la característica de racional a Julieta y Fernanda, pues quién sabe qué es ella o quién sabe cómo es ella, pero Julieta es racional, es lo que estamos diciendo acá, ¿no? Y recuerden que nos interesa siempre la idea de plantear la característica para todos los sustantivos del grupo. Para este caso, cuando son nombres propios o sustantivos que refieren a personas, lo ponemos en plural, ¿no? Si hubiera variación de género, lo pondríamos en masculino. Entonces, más bien es las racionales, ¿no? Tendríamos que decir las racionales Julieta y Fernanda, ¿vale? Entonces, está mal. Ya ustedes pueden ir corrigiendo cómo sería la forma correcta, ¿vale? Eh, Bueno, si tú pones Fernando, porque tú escribiste Fernando Acevedo, efectivamente decimos los racionales, ¿no? Yo puse Julieta y Fernanda, las dos son mujeres, entonces por eso se conservaría en femenino. Pero si hubiera variación de género, efectivamente en masculino. 6 dice, la policía detuvo al peligroso hombre y mujer que formaban parte de una banda de atracadores en el Banco Central. ¿Qué piensan de esta? Vean, es extensa. ¿Qué nos interesa? Hay que observar qué nos interesa de esta oración. Parte y todo, ojo, pero para que sea, bueno, es que sí, también viene una sección con respecto a ello, ¿no? Efectivamente, parte de una banda de atracadores, pero recuerda que la fórmula es una de los, uno de las, más bien una de las, uno de los, ¿no? Específicamente. Pero hay otra parte también que es relevante, más bien la idea de peligroso hombre y mujer, ¿no? Esto es de mayor relevancia en esta oración. Tenemos dos sustantivos, son comunes, pero refieren a personas, exacto, Hernández. Entonces, tendríamos que decir, detuvo a los peligrosos, ¿no? Efectivamente, aquí sí tendría que ser en plural masculino, ¿va? A los peligrosos, hombre y mujer. No son nombres de personas, pero refieren a personas. Entonces, también está mal. Ok. 7. El tigre emplea uno de los métodos de caza más eficiente en el reino animal. ¿Bien o mal? Correcto, Molinero. Estás perfectamente en lo correcto. También tú, Navarro. Tenemos uno de los, ¿no? Es construcción de partitivo. Entonces, correcto, Campos. Igual, Ruiz. En primera instancia, si no la leemos con el suficiente detenimiento, nos vamos a equivocar, porque sí está bien lo de uno de los, eso está bien, ¿no? El tigre emplea uno de los métodos de caza, bien hasta ahí, pero dice más eficiente. ¿Eficiente característica de quién es? ¿Del tigre o de los métodos? Exacto, la característica es para los métodos, ¿no? Es para los métodos de caza. Entonces, ese adjetivo eficiente tendría que ser en concordancia con el sustantivo métodos, ¿no? Con los métodos de caza, que es un plural masculino. Entonces, tendríamos que decir uno de los métodos de caza más eficientes, ¿no? En plural específicamente. Entonces, esto es bastante común en su examen. Sean observadores y lo van a notar, ¿no? Si no les ponen la situación en la que es muy obvio que la parte está en femenino y el todo en masculino, por ejemplo, van a recurrir a esto. Les ponen por ahí un adjetivo, todo parece estar correcto, pero les ponen un adjetivo que está en singular, pensando que la concordancia tendría que ser con tigre, porque si la pienso con tigre podría suceder que está bien, ¿no? Pero en realidad recuerden que la característica que se pueda poner por aquí hay que ver con quién es, ¿no? En este caso es específicamente con métodos. Entonces debería guardar concordancia con métodos. Bien, mal entonces está número 7. 8. Escribe con una coherencia y una claridad extraordinarias. Aquí que tenemos adjetivo pospuesto. El adjetivo viene ahora después de los sustantivos. Y ahí nada más mencionamos la generalidad de la regla de cuando el adjetivo viene después. Coherencia y claridad. Ambos elementos femeninos. Como son, los dos son femeninos, sí debe estar en femenino, ¿no? No hay variación de género. Entonces no tiene por qué ser forzosamente masculino. Recuerden que el adjetivo solo es masculino cuando hay variación de género, ¿vale? Entonces, extraordinarias está bien. Este es un ejemplo correcto. En femenino y plural, exacto. Bien. Vamos con la 9. Manuelito es uno de los niños más alto del grupo.
Mal, porque es similar a las 7, ¿no? Efectivamente, Manuelito es uno de los niños, todo en masculino como tendría que ser, pero tenemos la característica alto, que tendría que ser en plural porque la característica es para niños y no nada más para Manuelito, ¿no? Entonces deberíamos decir altos. Exacto, correcto, Acevedo. Bien. Entonces, bueno, ya eso te los digo hasta el final. Vamos a continuar. 10. Aquí se pueden comprar jamón y aceitunas españolas. ¿Qué piensan de esta? ¿Cuáles son los elementos que nos interesan, no? Jamón y aceitunas son nuestros dos sustantivos. Españolas, ¿qué sería? El adjetivo, ¿vale? Si es incorrecta, el error está en pueden. No necesariamente, ¿no? Ahí, ojo. Aceituna española, dicen por ahí. Españoles, ¿no? Pensando específicamente en el adjetivo calificativo, debería ser masculino plural, exacto, ¿no? El jamón, jamón es masculino, las aceitunas es femenino. Nuestros dos sustantivos tienen o presentan variación de género. Por lo tanto, el adjetivo, pero ¿qué tal que el jamón no es español? Bueno, ahí ya estás cayendo en la situación que les he dicho, Molinero, que no caigan, ¿no? Eh, Esa es la trampa, pues, ¿no? La trampa, dice por aquí una de sus compañeras, pero ¿qué tal que el jamón no es español? Recuerden, la característica se la vamos a atribuir a todos los sustantivos del grupo, ¿no? A todos, a los dos, a los tres, los que sean, ¿vale? Entonces, tenemos que entender que español o españolas no solo es para aceitunas, también se la vamos a aplicar a jamón específicamente. Entonces, esa sería la cuestión, pues, ¿vale? Ah, ok, pensé que lo decías como ahí muy, muy en serio. Pero habrá algunos que sí lo piensan, pues, ¿no? Habrá algunos que sí piensan específicamente que a lo mejor solo son las aceitunas españolas y el jamón no, pero les reitero, la característica va para todos, ¿no? Entonces tenemos que pensar que la característica de español va para jamón y para aceitunas, ¿va? Entonces por eso tendría que ser plural masculino. Aquí se pueden comprar jamón y aceitunas españoles, ¿vale? Y el verbo, en realidad, lo que está mal ahí es pueden. Es a lo que voy, justo. El verbo no necesariamente está mal, ¿vale? Depende de cómo lo construyamos y de qué es lo que querramos expresar. Eh, si yo considero que mi sujeto es jamón y aceitunas españoles se pueden comprar aquí, está bien, ¿no? Porque sujeto plural, jamón y aceitunas españoles. Verbo, se pueden comprar. Ellos, ¿quiénes son ellos? El jamón y aceitunas españoles. Entonces, no hay problema con el verbo específicamente, ¿va? Para aquellos que piensan que debe decir puede, recuerden, finalmente la suma de dos elementos singulares específicamente termina generando una pluralidad, ¿vale? Esa es una construcción y está bien, no hay ningún problema. Pero también es cierto que si yo digo se puede comprar jamón y aceitunas españoles, también estaría bien con el verbo en singular, pero ahí estoy construyendo una cuestión distinta, ¿vale? Ahí lo que estoy construyendo cuando yo digo se puede comprar es esto que se llama voz pasiva refleja, donde no existe como tal un sujeto, y entonces, para este caso, jamón y aceitunas españoles estaría funcionando como una especie de complemento directo porque es una voz pasiva refleja. Eh, pero si lo ponemos en plural, estamos considerando a jamón y aceitunas españoles, que sería lo correcto, como el sujeto, ¿sí? Entonces, esa sería la cuestión. Ambas formas pueden ser válidas, pero estoy construyendo la oración de manera diferente y variando ligeramente el sentido de la misma. Entonces, no se claven tanto con la idea del pueden, sobre todo enfoquémonos a la situación de jamón y aceitunas, ¿no? Y esa es una sugerencia que les hago en general. Eh, a veces les pasa que quieren ser como muy minuciosos, ¿no? Esa es la palabra. Quieren ser como muy minuciosos en observar, aquí está bien porque está bien acentuada y luego C está bien y pueden, podría ser en singular, ¿no? O sea, como que quieren o se ponen a pensar en cada una de las palabritas, pretendiendo ser muy minuciosos para no equivocarse.
Pero resulta que cuando son muy minuciosos en estar observando cada una de las palabras, sea en concordancia o luego piensan en todas las cosas, ¿no? En todos los aspectos. Se ponen a pensar en acentuación, en si falta algún signo de puntuación o si se les sobró o tal, ¿no? Entonces, más bien identifiquen en concreto qué es lo que deben observar. Porque si yo me pongo entonces en esta oración a observar la idea del pueden, justo algunos de ustedes pueden considerar que esté mal, ¿no? Decir, se pueden, ¿vale? Pero en realidad lo que tendría que estar revisando, lo que tendría que estar observando es jamón y aceitunas con el adjetivo después. Entonces, esta es una sugerencia para todos. Identifiquen primero qué debo observar de la oración, porque no todo me es útil, ¿no? Para algunos contextos, para algunos formatos de preguntas, sí debo pensar en todo el contexto de la frase, del fragmento, del enunciado. Pero para otros, hay información que no me es tan relevante y solo me tengo que enfocar, como en este caso, mis dos adjetivos, perdón, mis dos sustantivos y mi adjetivo después, ¿no? O mis dos sustantivos y mi adjetivo antes. En muchos casos esa es la situación, un poco más simple, digamos, ¿no? Entonces, piénsenlo de esa forma. Si ya noté que tengo dos sustantivos con conjunción y que tiene un adjetivo después, pensar en esa regla, ¿no? En concreto, aquí pueden, tiene que ver con la concordancia verbal. Ya vamos a hablar de las reglas de concordancia verbal más adelante, pero mi sugerencia sería esa, que sean más atentos a algo en particular. Debe ser una regla específica la que estén pensando. No tienen que pensar en dos o tres reglas juntas. No sucede tal situación, ¿no? Tiene que suceder que es una regla en concreto la que se aplica, ¿va? Entonces, bueno, el punto es que está mal. La 11 dice, estudios recientes han demostrado que los cetáceos son algunos de los mamíferos que han desarrollado una mejor eficacia en sus procesos de alimentación celular. Exacto. Aquí la parte tendría que ser plural, ¿no? Efectivamente. Como mi parte, los cetáceos, está en plural, también su referente debería ser en plural. Tendríamos que decir, son algunos de los mamíferos, ¿no? Para este caso, las dos cosas tendrían que ser plurales, pero vean cómo la parte me viene indicada con el sustantivo que venga antes, ¿no? Si el sustantivo que viene antes es un singular, pues mi parte será en singular. Como en este caso es plural masculino, entonces mi parte debería ser también plural masculino, ¿no? Entonces, efectivamente, mal. Vamos a ver la 12. Nuestra revista es una de las más vendidas en el mercado. Mal, ¿no? Efectivamente, ahí la característica de vendida tendría que ser en plural también, ¿no? Tendríamos que decir vendidas, de las más vendidas. Ok, ahí vienen muchas malas acá. 13. En el campo de la física, es una de las científicas más galardonadas. Esta sí está bien, ¿no? Estamos hablando de una, la parte femenino, el todo, científicas femenino, galardonadas, característica de científicas, plural femenino. Todo concuerda, todo está en femenino y si hay concordancia entre el adjetivo del todo, ¿no? Que es una cosa plural. Entonces, esta sí está bien. Ok. 13. Los plátanos y las manzanas frescos los compré en el mercado. Claro, está bien, ¿no? Nos enfocamos aquí a la idea de ¿qué cosa? Plátanos, manzanas, ¿no? Nuestros dos sustantivos. El adjetivo que viene después, plural masculino, porque hay variación de género, ¿no? Efectivamente. 12 no puede ser una de las más vendidas. No, porque, ojo, estamos diciendo que es una de las más vendida, viene con el todo o forma parte del todo. ¿Me explico, Gómez? Entonces, no estamos hablando de la revista sería la parte, pero vendida tiene que ver más bien con el todo. Es una de las revistas más vendidas, ¿no? Específicamente. O sea, la suya es una de las tantas revistas en plural, efectivamente, tendría que ser en plural, ¿vale? Como de todas las revistas, exacto. Entonces, recuerda, este elemento vendida que refiere a la parte, dijimos que la parte siempre va a ser plural, siempre, ¿va? Entonces, por lo tanto, el adjetivo que acompaña a la parte, en este caso vendida, también tendría que ser un plural. Exacto, si dijera nuestra revista es la más vendida,
Efectivamente, porque ahí sí estamos hablando directamente de la revista, pero en el contexto de esta oración hablamos de todas las revistas. Bien. Bueno, entonces 14 dijimos que bien. 15. Olvidé que los exigentes maestro y director estarían presentes. ¿Bien o mal está? Exacto, bien, ¿no? Maestro y director refieren a personas y como refieren a personas, el adjetivo exigente tiene que incluirlo a los dos, ¿vale? No depende del maestro porque son sustantivos que refieren a personas. Entonces recuerden, si aquí dijera Pedro y José, ¿no? Estarían presentes. Sería la misma historia que como está aquí con maestro y director. Con nombres de personas o con sustantivos que refieren a personas, el adjetivo, aunque venga antes, tiene que ser plural, ¿vale? Ya no necesita o ya no tiene que concordar solo con el primero. Tendríamos que decir los exigentes, maestro y director, dándole la característica a todos los elementos, tanto a maestro como a director, recuerden. Entonces, está bien. Para cambiarse a un femenino tendría que decir las exigentes maestra y directora, claro, o una variación de género, podría decir las, los exigentes, para que sea femenino, claro, los dos elementos en femenino, perdón, sí, 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 estás en lo correcto, Acevedo. 16, y con esta terminamos. Sus angelicales canto y música me cautivaron. ¿Qué pasa con esta? Exacto. Esta sí está mal porque canto y música no son propios, no refieren a personas. Aquí sí la concordancia de angelical solo va con canto, ¿no? Entonces tendríamos que decir su angelical canto y música, ¿no? Esa tendría que ser la situación. Me cautivaron, sigue siendo un plural, no tengo por qué decir me cautivo, ¿no? Su angelical canto y música me cautivaron, diríamos. Entonces, efectivamente está mal porque canto y música son sustantivos comunes, ¿no? No hacen referencia a personas ni son nombres propios. Bueno, se nos terminó el tiempo, entonces tienen por ahí pues, varias oraciones para que las puedan seguir revisando y las chequen en sus casitas.